Mi marido me envió un mensaje. Llegaré tarde. No me llames. He encontrado a alguien que de verdad me entiende. Le respondí, pues quédate con ella. No vuelvas. 15 minutos después. 50 llamadas perdidas. Es curioso cómo el hombre que pensaba que me derrumbaría sin él entró en pánico cuando por fin dejé de esperar. Llegaré tarde. No me llames. He encontrado a alguien que de verdad me entiende. Me quedé mirando el mensaje de Marcos en la pantalla de mi móvil. Estaba en la sala de descanso del hospital después de un turno de 12 horas. Con el pijama sanitario todavía húmedo de sudor por la RCP que le había practicado a un paciente que no lo había logrado. Mis manos, lo bastante firmes como para reanimar corazones, temblaban al sostener el teléfono. 10 años de matrimonio y elegía estas 15 palabras para ponerle fin. Ni siquiera merecía una llamada. Dejé mi café aún lleno y tecleé mi respuesta. Pues quédate con ella, no vuelvas. Antes de continuar, si alguna vez te has sentido invisible en tu propio matrimonio, por favor considera suscribirte. Es gratis y nos ayuda a llegar a más mujeres que necesitan saber que no están solas. Las luces fluorescentes de la sala de descanso zumbaban sobre mí. La tarta de cumpleaños sobrante de alguien reposaba en una caja abierta sobre el mostrador, con el glaseado rosa derritiéndose bajo la dura luz. Felicidades, Verónica, se leía. La ironía no se me escapó. Estaba presenciando la muerte de mi matrimonio junto a la celebración de otra persona. Pero lo extraño fue que no lloré, no grité, no lancé el teléfono contra la pared como en las películas. En lugar de eso, caminé hacia el lavabo y me lavé las manos, con el agua hirviendo, viendo cómo el día se iba por el desagüe. El señor Morales no había superado la cirugía. Mi matrimonio tampoco. Al menos el señor Morales había luchado por quedarse. Aquel domingo por la mañana, hacía solo 4 días. Le había preparado a Marcos el café exactamente como le gustaba. 2 azucarillos, leche de avena en su taza especial de aquel congreso en Barcelona. Se había sentado en la mesa de nuestra cocina, mirando el móvil, con el pulgar moviéndose en ese patrón mecánico que yo había memorizado con los años. Cuando le puse la taza delante, levantó la cara para nuestro beso matutino. Un reflejo, nada más. Sus labios estaban secos, distraídos ya en otro lugar. Reunión de emergencia con un cliente, dijo, sin levantar la vista de la pantalla. Puede que llegue tarde. Quise preguntarle qué cliente tenía emergencias un domingo. En lugar de eso, solo asentí y vi cómo se dejaba la alianza en la encimera, donde la había olvidado. La tercera vez esa semana. Me molesta para teclear, me había explicado una vez, enseñándome la pequeña marca en su dedo como prueba de su dedicación al trabajo. Mónica, mi supervisora de planta, asomó la cabeza en la sala de descanso. Clara, ¿estás bien? Llevas aquí 20 minutos. 20 minutos. Había estado de pie frente a este lavabo durante 20 minutos, leyendo y releyendo esas 15 palabras. Una simetría perfecta. Estoy bien, dije, secándome las manos con las toallas de papel ásperas que me dejaban la piel en carne viva. Solo necesitaba un momento. Estudió mi cara con esa intuición de enfermera que todas desarrollamos, la capacidad de detectar el dolor que los pacientes intentan ocultar. Tómate tu tiempo. Fuera estamos cubiertos. La verdad es que llevaba meses viendo venir esto, quizás más. Empezó con pequeñas cosas. Dejó de preguntar por mi día. Dejó de notar cuándo había doblado turno. Empezó a mencionar a Valeria, de su consultora, de esa manera casual que usa la gente cuando intenta no parecer interesada. Valeria tuvo una idea brillante sobre la cuenta de Peterson. Valeria se quedó hasta tarde para ayudar con la presentación. Valeria de verdad entiende la visión del proyecto. Valeria. Hasta su nombre sonaba a alguien que tenía tiempo para clases de yoga y catas de vino, no a alguien que llegaba a casa con la sangre de otros bajo las uñas. Hace 6 meses, cuando Marcos fue ascendido a socio principal, fuimos a celebrarlo a ese asador tan caro del centro. Me puse el vestido negro que me había comprado para nuestro aniversario, el que me hacía sentir como alguien más que una enfermera agotada. Pero se pasó toda la cena enviando mensajes, con la cara iluminada por la pantalla del móvil, sonriendo a textos que yo no podía ver. ¿Quién es?, le pregunté, intentando sonar casual. Valeria, me está felicitando. Ella sí que valora lo duro que he trabajado para conseguir esto. Ella sí que lo valora. Ella sí que entiende. Las palabras se me habían clavado en el pecho como metralla. ¿Cuándo había dejado yo de entenderle? ¿O simplemente había dejado él de permitírmelo? Saqué el móvil de nuevo, repasando nuestro historial de mensajes. Intercambios mundanos sobre la lista de la compra y el pago de facturas. Sus mensajes, cada vez más cortos. Los míos, esforzándose más. La última conversación real que tuvimos por texto fue hace 3 semanas, cuando le envié una foto de nuestro viaje a la Costa Brava hacía 5 años. ¿Te acuerdas?, le escribí.
respondió con un emoji de pulgar hacia arriba. Un pulgar hacia arriba para 5 años de recuerdos. Nuestros amigos pensaban que teníamos el matrimonio perfecto. Mi madre todavía nos llamaba su pareja favorita, lo cual era cruel, siendo yo su única hija. El mes pasado, en el club de lectura, Beatriz llegó a decir: «Qué suerte tienes de que Marcos sea tan detallista. Jorge no planea una cita desde hace años». Yo sonreí y bebí un sorbo de vino, sin mencionar que Marcos tampoco había planeado nada, que nuestra última cita había sido yo comiendo comida para llevar sola mientras él trabajaba hasta tarde, que había empezado a ofrecerme voluntaria para los turnos de noche solo para evitar el silencio resonante de nuestro piso. La puerta de la sala de descanso se abrió de nuevo. Esta vez era Sara, de pediatría, cogiendo su tupper de la nevera. «¿Noche dura?», preguntó, al ver mi cara. «La señora Ramos no lo ha conseguido», dije, lo cual era cierto, pero no toda la verdad. Me apretó el hombro. «Lo siento, nunca se hace más fácil». No se hace. La muerte nunca se hace más fácil. Ni las repentinas que te dejan en shock, ni las lentas que ves venir a kilómetros de distancia, ni en la unidad de cardiología, ni en los matrimonios que entran en parada mientras tú todavía intentas resucitarlos. Miré mi móvil una última vez. Ningún mensaje de seguimiento. Ningún «no lo decía en serio». Ningún «tenemos que hablar». Solo esas 15 palabras suspendidas entre nosotros como un diagnóstico que nadie quería oír. Terminal, inoperable. No hay nada más que podamos hacer. El café que había abandonado se había enfriado, con una fina película formándose en la superficie. Lo vertí por el desagüe y lo vi desaparecer en espiral. 10 años, 3.650 días, más o menos. Y terminaba con un mensaje enviado mientras yo intentaba salvar la vida de otra persona. Volví a la planta, mis zapatillas blancas chirriando contra el linóleo. El ritmo familiar de la unidad de cardiología me daba la bienvenida. Monitores pitando, respiradores susurrando, corazones luchando por seguir latiendo. El mío ya se había parado. Simplemente no me había dado cuenta hasta esta noche. El resto de mi turno se desdibujó en un caos controlado. La señora Ramos, de la habitación 302, entró en parada a las 23:30. Su familia había estado discutiendo con nosotros todo el día sobre su orden de no reanimar, insistiendo en que su madre querría que se hiciera todo a pesar de que los papeles decían lo contrario. Le hice compresiones en su frágil pecho, sintiendo las costillas crujir bajo mis palmas mientras su hija me gritaba que me esforzara más. La recuperamos después de 18 minutos. Duró otra hora antes de volver a entrar en parada. La segunda vez, su hijo me agarró del brazo. «No se está esforzando lo suficiente. Se ha rendido con ella». Quise decirle que a veces esforzarse más significaba saber cuándo parar, que el corazón de su madre estaba cansado, que ella estaba lista, aunque él no lo estuviera. En lugar de eso, retiré suavemente su mano y llamé a seguridad. Lo acompañaron a la sala de espera mientras su madre moría por tercera y última vez, en paz y sin público. Cuando llegué a la sala de descanso a las 9 de la noche, mi pijama sanitario parecía sacado de una zona de guerra. La sangre de la vía arterial de la señora Ramos me había salpicado el pecho cuando se soltó durante las compresiones. Me dolían los pies dentro de mis gastadas zapatillas. La espalda baja me gritaba tras horas de inclinarme sobre las camas, ajustar monitores, sostener las manos de gente con miedo a soltar. Mónica me encontró junto a la máquina de café. «Clara, tenemos que hablar». Sabía lo que venía. Llevaba semanas observándome, anotando cada turno extra que cogía, cada festivo para el que me ofrecía voluntaria, cada fin de semana que pasaba aquí en lugar de en casa. «Has doblado turno 6 veces este mes», dijo, su voz suave pero firme. «Eso no es sostenible». «Estoy bien. Necesito el dinero. Estamos ahorrando para...». Me detuve. ¿Para qué estábamos ahorrando? ¿Las vacaciones que Marcos seguía posponiendo? ¿La casa que decía que aún no podíamos permitirnos a pesar de su ascenso? Cielo, llevo 20 años en esto. Sé cuando alguien está huyendo de algo. Forché una risa. ¿Huyendo? Apenas puedo caminar después de hoy. Ella no sonrió. ¿Está todo bien en casa? La pregunta quedó suspendida entre nosotras. Hace 3 meses, habría dicho que sí automáticamente. Hace 2, podría haber dudado. Esta noche, cubierta de la sangre de otra persona, agotada más allá de toda medida, no podía ni fingir. Debería ver a mis pacientes, dije. La mano de Mónica tocó mi hombro. La oferta sigue en pie. Si necesitas hablar... Asentí y escapé a la sala de descanso. El espacio estaba vacío, solo yo y el zumbido eterno de la máquina de vending. Me desplomé en una silla de plástico y saqué el móvil para escribirle a Marcos que llegaría tarde. Fue entonces cuando vi su mensaje, enviado hacía 3 minutos. «Llegaré tarde.
No me llames. He encontrado a alguien que de verdad me entiende. Al principio, las palabras no se registraron. Las leí como leerías dosis de medicamentos o resultados de laboratorio, clínicamente distante. Entonces mi cerebro se puso al día, y cada palabra detonó en secuencia. He encontrado a alguien que me entiende. El zumbido de la máquina de vending se hizo más fuerte. O quizás era la sangre corriendo en mis oídos. La luz fluorescente sobre mí parpadeó, proyectando sombras que danzaban sobre el suelo mugriento. Alguien había dejado una revista médica en la mesa, abierta por un artículo sobre arritmias cardíacas. La ironía de leer sobre latidos irregulares mientras el mío olvidaba cómo funcionar normalmente. Mis manos no temblaban cuando escribí mi respuesta. Eso me sorprendió. Estas manos que habían temblado tratando de salvar a la señora Ramos, que se agitaron cuando su hijo me acusó de no importarme lo suficiente, estaban absolutamente firmes mientras escribía. Pues quédate con ella, no vuelvas. Le di a enviar y dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. La máquina de vending continuó con su respiración mecánica, como un ventilador manteniendo con vida algo a lo que se le debería haber permitido morir con dignidad. Me levanté y fui al baño, donde vi mi reflejo en el duro espejo. Sangre en mi pijama. Ojeras. El pelo escapando de la coleta que me había hecho a las 6 de la mañana. Pero mi cara estaba tranquila, resuelta, como si acabara de tomar una decisión médica crítica que todos los demás eran demasiado emocionales para tomar. De vuelta en la sala de descanso, apagué el móvil por completo y lo metí en mi taquilla. Luego volví a la planta. ¿Todo bien?, preguntó Sara, cruzándose conmigo en el pasillo. Perfecto, dije, y lo decía en serio. Las siguientes 3 horas deberían haberse hecho eternas. Deberían haber sido una tortura. En cambio, volaron con una claridad cristalina. Actualicé historiales con una concentración sin precedentes. Administré medicamentos con una precisión zen. Cuando el señor Soto de la 308 se quejó de su tratamiento para el dolor, ajusté su dosis sin el habitual debate interno sobre el comportamiento de búsqueda de fármacos. Cuando la enfermera nueva tuvo problemas con una vía, guié sus manos con una paciencia que no sabía que poseía. A medianoche, Mónica me encontró reorganizando el almacén de suministros. ¿Qué haces? Inventario. El turno de la mañana siempre se queja de que no encuentra nada. Se apoyó en el marco de la puerta. Has estado diferente esta noche, Clara. Más tranquila. Y eso me asusta más que si te estuvieras desmoronando. Alineé cajas de gasas con precisión militar. Quizás por fin he entendido algo. ¿Quieres compartirlo con la clase? Me volví para mirarla. ¿Sabes cuál es la parte más difícil de este trabajo? No es la muerte. No son las familias que nos culpan. Ni siquiera son los turnos de 12 horas. Es volver a casa con alguien que no entiende por qué lo hacemos. Que no entiende por qué nos quedamos hasta tarde para sostener la mano de alguien. Por qué lloramos en el coche después de perder a un paciente. Por qué volvemos día tras día incluso cuando nos rompe. La expresión de Mónica se suavizó. ¡Ay, cielo! No busco compasión, dije, volviendo a los suministros. Solo digo que por fin he entendido algo. No puedes hacer que alguien te entienda. O lo hacen o no lo hacen. Y si no lo hacen, me encogí de hombros. Bueno, forzarlo es como hacerle la RCP a alguien que lleva 1 hora en parada. Solo estás rompiendo costillas para nada. Me observó trabajar un momento más. Después del inventario tienes que irte a casa, Clara. Me iré a la 1, lo prometo. Se fue, no sin antes apretarme el hombro de nuevo. Ese pequeño gesto de comprensión significó más que 10 años de Marcos preguntando, ¿qué tal el día?, sin escuchar la respuesta. A las 12:45 terminé con el almacén. Cada suministro en su sitio, cada etiqueta mirando al frente, orden en medio del caos, control donde podía encontrarlo. Me quité el pijama ensangrentado en el vestuario, metiéndolo en una bolsa de riesgo biológico con una satisfacción inusual. La sangre no era mía, el dolor no era mío. Por una vez, la tragedia pertenecía a otra persona. Mi móvil permaneció apagado en mi taquilla. Los mensajes que esperaban podían esperar para siempre. El ascensor del aparcamiento olía a cigarrillos rancios y decepción. Agarré mi bolso, todavía con las zapatillas del hospital que chirriaban contra el suelo metálico, y vi descender los números. -1, -2, -3. Mi coche estaba exactamente donde lo había dejado hacía 14 horas, cuando todavía tenía un matrimonio. El motor arrancó al tercer intento. Debería haberlo llevado al taller hace semanas, pero Marcos siempre se encargaba de los coches. Otra cosa que tendría que aprender a hacer por mi cuenta. La idea debería haberme asustado. En cambio, me sentí extrañamente emocionada.
como si me hubieran dado un permiso para convertirme en alguien nuevo. Madrid a medianoche se veía diferente cuando conducías hacia la libertad en lugar de hacia casa. Las calles brillaban por la lluvia de antes. Los letreros de neón se reflejaban en los charcos como acuarelas mezclándose. Pasé por la cafetería donde Marcos y yo tuvimos nuestra primera cita. La librería donde pasábamos los domingos por la tarde antes de que el domingo se convirtiera en su día de trabajo permanente. El bar donde celebramos nuestro último aniversario hace 6 meses. Se había ido pronto para gestionar una crisis. Por supuesto, el supermercado del Corte Inglés, abierto 24 horas, apareció como un oasis. Aparqué torcida, ocupando 2 plazas, porque podía. Porque no había nadie para comentar mi forma de conducir. Porque las pequeñas rebeliones se sentían necesarias esta noche. Las luces fluorescentes del interior hacían que todo el mundo pareciera enfermo. O quizás solo era yo, viendo mi reflejo en las puertas automáticas. Cogí un carro aunque solo necesitaba 2 cosas. El Ribera del Duero caro que habíamos estado guardando para una ocasión especial estaba en el estante superior polvoriento y paciente. 48 euros por una botella de vino parecía una locura hace 6 horas. Ahora se sentía como una ganga para celebrar mi independencia. El pasillo de los helados se extendía ante mí como una promesa congelada. Marcos odiaba el helado de menta con chocolate. Decía que sabía a pasta de dientes. Cogí 2 tarrinas. Luego el de café, que según él era demasiado amargo. El de tarta de fresa, que consideraba demasiado dulce. Mi carro se convirtió en un monumento a todo lo que había renunciado en nombre del consenso. El cajero, un chaval con dilataciones en las orejas y ojos cansados, escaneó mis artículos sin comentarios. «Noche larga, ¿eh?», preguntó. «La mejor de todas», dije, sorprendiéndonos a ambos. El trayecto a nuestro piso, mi piso, me corregí mentalmente, duró 12 minutos. Los conté todos, consciente de que era la última vez que haría este viaje como una mujer casada que fingía que todo estaba bien. Mañana lo conduciría como otra persona. Alguien que compraba helado de menta con chocolate a medianoche y no pedía perdón. El garaje de nuestro edificio estaba vacío, excepto por los sospechosos habituales. El viejo Seat del señor Goizueta, el Tesla rojo de la pareja de informáticos del cuarto. La plaza de Marcos estaba vacía, su ausencia tan rutinaria que había dejado de registrarla hacía meses. Subí por las escaleras en lugar del ascensor, necesitando sentir mi cuerpo moverse para demostrar que todavía era capaz de avanzar. 4º piso. Mis llaves pesaban más de lo normal, cargadas con el conocimiento de que estaba a punto de entrar en un espacio que era mío para remodelar. El piso estaba a oscuras, exactamente como lo había dejado esta mañana. Ninguna luz encendida para mi regreso, ninguna nota en la encimera, ninguna evidencia de que alguien hubiera estado esperando o preocupado. El silencio, sin embargo, se sentía diferente. Antes había sido opresivo, lleno de todo lo no dicho. Ahora se sentía expectante, como la pausa antes de que comience una canción. Encendí todos los interruptores, inundando el espacio con una luminosidad que Marcos habría llamado un derroche. El salón cobró vida. Y de repente lo vi todo con claridad. El sofá gris que yo había elegido mientras él estaba en un congreso. El cuadro abstracto que, según él, parecía un estornudo de pintura, pero que yo había comprado de todos modos, colgándolo cuando estaba de viaje. La estantería llena de mis revistas médicas y sus libros de negocios sin leer. Nuestros intereses segregados como los fines de semana de unos padres divorciados. Mi móvil seguía en silencio en mi bolso. Sabía que debía encenderlo, enfrentarme a la avalancha de mensajes que me esperaba. En lugar de eso, abrí el vino primero, sin molestarme en usar el aireador especial que Marcos había insistido en que necesitábamos. Sabía rebelión y alivio. Recorrí cada habitación, copa de vino en mano, viendo nuestra vida juntos por lo que realmente era. La habitación de invitados que él convirtió en un despacho donde pasaba la mayoría de las noches. El baño con su colección de colonias caras y mi champú de supermercado. El dormitorio con la cama de matrimonio gigante que se sentía abarrotada incluso cuando él estaba de viaje. Finalmente, de pie en nuestro pequeño balcón con vistas a la ciudad, saqué mi móvil. Mi dedo dudó sobre el botón de encendido. Una vez que lo encendiera, esto se volvería real. El mensaje, mi respuesta, el final, todo estaría esperando allí, en permanencia digital. Pulsé el botón. La pantalla cobró vida exactamente a las 22:47. Durante 3 segundos, no pasó nada. Luego, comenzó la avalancha. Llamada perdida de Marcos. Llamada perdida de Marcos. Llamada perdida de Marcos. Las notificaciones se apilaban tan rápido que no podía leerlas individualmente. Mi móvil vibraba continuamente, como si estuviera sufriendo una convulsión. 53 llamadas perdidas.
28 mensajes de texto. 6 mensajes de voz, todos de él. Repasé los mensajes, cada uno una etapa del duelo en tiempo real. Eso ha sonado mal. No quería decir eso. Clara, por favor, llámame. Esto es ridículo. Estás exagerando. Tenemos que hablar de esto. ¿Dónde estás? Sé que estás viendo esto. Es una locura. No puedes terminar nuestro matrimonio por un mensaje. Contesta al teléfono, por favor. Lo siento. No es lo que piensas. Valeria no significa nada. Voy a casa. ¿Dónde estás? Tú no eres así. Me estás asustando, Clara. Por favor. Te quiero. Leí ese último en voz alta al perfil de Madrid. Te quiero. 3 palabras que habrían significado todo esta mañana. Ahora se sentían como billetes falsos, sin valor e insultantes. Entre los mensajes desesperados de Marcos, encontré 3 de Lucía. Marcos acaba de llamarme. ¿Estás bien? Clara, ¿qué está pasando? Suena frenético. Llámame. Sin juicios. Solo estoy preocupada. Le respondí. Mejor que bien. Decidió quedarse hasta tarde con alguien que le entiende. Yo solo lo he hecho permanente. Abre ese Rioja que tenías guardado. Mañana celebramos. Su respuesta fue inmediata. Joder. Sí, vino, pañuelos y dinero para la fianza listos si hace falta. Me reí. Realmente me reí, sola en mi balcón a casi las 11 de la noche. La ciudad se extendía a mis pies. Miles de luces y miles de ventanas. Cada una vida siendo vivida. ¿Cuántas de ellas estaban en matrimonios como el mío? ¿Cuántas estaban en balcones leyendo mensajes desesperados de cónyuges que solo descubrieron que les importaba cuando ya era demasiado tarde? Mi teléfono sonó. Marcos de nuevo. Vi su foto de contacto llenar la pantalla. Nosotros en la Costa Brava, ambos entrecerrando los ojos por el sol, su brazo a mi alrededor como si de verdad quisiera tenerlo allí. Dejé que sonara hasta que saltó el buzón de voz, y luego lo borré sin escucharlo. El vino sabía mejor con cada sorbo. Las luces de la ciudad se difuminaron ligeramente. No sabía si por las lágrimas o por el alcohol. No me importaba. Brindé por Madrid, por los extraños en sus ventanas iluminadas, por el chico con dilataciones de El Corte Inglés, por Mónica, que sabía que algo iba mal, por la señora Ramos, que luchó hasta que no pudo más, por Lucía, que tenía dinero para la fianza listo, por entendernos a nosotras mismas, dije a nadie y a todo el mundo, porque eso es lo único que realmente podemos controlar. Mi teléfono se iluminó de nuevo. Otra llamada de Marcos. La número 54. Lo puse boca abajo en la mesa del balcón y entré para comer helado de menta con chocolate directamente de la tarrina, entendiendo por fin a qué sabía la libertad. El helado de menta con chocolate se había derretido y convertido en sopa para cuando finalmente me fui a la cama. Dejé la tarrina en la mesa de centro, una pequeña rebelión contra las reglas de Marcos sobre la comida en el salón. A las 6 a.m. Mi despertador no sonó porque nunca me había dormido. En lugar de agotamiento, me sentía acelerada, eléctrica, como si mi cuerpo hubiera descubierto una nueva fuente de energía alimentada por pura determinación. Llamé al hospital a las 7, escuchando el tono mientras preparaba café en la prensa francesa que Marcos nunca usaba porque era demasiado trabajo. Unidad de cardiología, habla Sara. Soy Clara. Necesito llamar para decir que estoy enferma hoy. Nunca me ponía enferma. 3 años sin una sola ausencia, a través de temporadas de gripe, intoxicaciones alimentarias, y la vez que me fastidié la espalda moviendo el equipo de ejercicio de Marcos que nunca usaba. ¿Estás bien? Anoche parecías diferente. Estoy perfecta. Solo tengo que ocuparme de algunos asuntos personales. Otra pausa. Mónica mencionó que podrías necesitar algo de tiempo. Cuídate, ¿vale? Colgué y llamé al banco. Mientras esperaba, me quité la alianza de la mano izquierda y me la puse en la derecha. La marca que dejó parecía una cicatriz que se desvanecería con el tiempo. BBVA, le atiende Teresa. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito separar una cuenta conjunta. La voz de Teresa cambió a ese tono cuidadoso que la gente usa para situaciones delicadas. ¿Puedo ayudarle con eso? ¿Estarán presentes ambos titulares de la cuenta? No, solo yo. 20 minutos después, entré en la sucursal del centro. Teresa resultó ser una mujer de unos 60 años con ojos amables y uñas perfectamente cuidadas. No hizo comentarios sobre mi ropa arrugada de ayer ni sobre el hecho de que estuviera separando finanzas a las 9 de la mañana de un jueves. ¿Cómo le gustaría dividir los fondos? Preguntó. ¿Con los dedos sobre el teclado? Exactamente la mitad. No quiero ser vengativa. Asintió y empezó a teclear. Los números en su pantalla me hicieron darme cuenta de cuánto habíamos ahorrado sin gastar nunca dinero en nada que nos diera alegría. Sin vacaciones porque Marcos siempre estaba demasiado ocupado. Sin conciertos porque la música en directo le parecía caótica.
sin cenas agradables porque prefería hacer contactos en eventos de trabajo a los que yo no estaba invitada. ¿Necesitará nuevos cheques? Todo nuevo, dije. Cuenta nueva, tarjetas nuevas, todo nuevo. Sonrió entonces, solo un poco. Un nuevo comienzo, el más nuevo de todos. A las 10:30, estaba de vuelta en el piso con una nueva cuenta bancaria, cheques temporales solo a mi nombre y el número de teléfono de Nacho el cerrajero, que Teresa me había escrito discretamente en un post-it. Es mi sobrino, me había explicado. Ha ayudado a muchas de mis amigas con sus transiciones. Nacho llegó en una furgoneta que tenía cerrajería nuevo comienzo, pintada en el lateral, lo que parecía demasiado oportuno para ser real, pero allí estaba. ¿Señora Salas? Era más joven de lo que esperaba, quizás unos 30, con los brazos tatuados y un cinturón de herramientas que parecía ir en serio. Soy yo. Estudió las cerraduras existentes con interés profesional. ¿Problemas con el novio? Con el marido. Pronto exmarido. Ah, empezó a sacar sus herramientas. Te sorprendería la de llamadas que recibo los jueves. Algo tienen los jueves que hacen que la gente se dé cuenta de que merece algo mejor. Mientras trabajaba, me contó historias. La mujer que cambió las cerraduras después de encontrar el perfil de citas de su marido todavía activo. El hombre que descubrió la infidelidad de su esposa a través de su cuenta compartida de Netflix. La pareja que se cambió las cerraduras mutuamente el mismo día y tuvo que encontrarse en el pasillo para reírse de ello. Pareces bastante tranquila con todo esto, observó, instalando el tercer cerrojo. Trabajo en cardiología. Una vez que has reanimado el corazón de alguien con tus propias manos, cambiar cerraduras no parece tan dramático. Buen punto. Probó la nueva llave. El cerrojo hizo clic con una finalidad satisfactoria. ¿Quieres todas las copias? Todas y cada una. Me entregó 4 llaves en un llavero. Estas cerraduras son a prueba de ganzúas, a prueba de bumping y a prueba de X. Sonrió. Ese último no es un término técnico de la industria, pero debería serlo. Después de que Nacho se fuera, me quedé en medio del piso con mis nuevas llaves, evaluando lo que había que hacer. La presencia de Marcos estaba en todas partes, y a la vez en ninguna. Sus cosas estaban aquí, pero ¿cuándo había estado él presente por última vez? Empecé por su despacho. Revistas de inversión a las que estaba suscrito pero que nunca leía. Premios de su empresa que parecían todos iguales. El escritorio elevable que insistió en comprar y que luego nunca usó, prefiriendo trabajar desde la cama o el sofá. Cada objeto fue a parar a cajas que había conseguido en la licorería del barrio. Sus contenidos anteriores eran más honestos sobre su propósito que cualquier cosa de Marcos. Luego, sus relojes. 6 de ellos, cada uno más caro que el anterior. Cada uno usado quizás 2 veces. El Rolex que le regaló su padre y que según él era demasiado formal. El reloj inteligente que era demasiado casual. El Omega Vintage que compró para celebrar su ascenso, usado una vez para presumir y luego abandonado. En el dormitorio, sus trajes colgaban como fantasmas caros. Doblé cada uno correctamente, como nos enseñan a manejar las pertenencias de los pacientes, con respeto por lo que eran, no por lo que significaban. Sus corbatas, coordinadas por colores y apenas tocadas. Sus zapatos, lustrados y alineados como soldados que nunca habían visto batalla. El baño fue lo que más tiempo me llevó. Su rutina de cuidado de la piel, que costaba más que mi cuota mensual del préstamo estudiantil. Frascos de colonia ordenados por temporada, aunque siempre usaba la misma. El cepillo de dientes eléctrico que había renovado 3 veces en 2 años, siempre buscando la limpieza perfecta para su sonrisa perfecta. Encontré cosas que había olvidado que existían. La tarjeta de aniversario que le di el año pasado, todavía en su sobre, sin abrir. Una foto de nuestra luna de miel metida detrás de sus productos para el pelo. El reloj para el que había ahorrado durante meses para regalárselo por su 30 cumpleaños, todavía en su caja con las etiquetas puestas. A las 14, 11 cajas se apilaban junto a la puerta, como un testimonio de cartón de un matrimonio que había terminado mucho antes de la noche anterior. Yo había sido la única que seguía intentando resucitarlo. Mi teléfono sonó. La extensión del portero. Señora Salas. La voz de Andrés era profesionalmente neutra, pero oí la pregunta en ella. El señor Reyes está aquí. Su llave magnética parece no funcionar. Podía oír a Marcos de fondo, su voz afilada por la frustración. No está funcionando mal. Algo le pasa al sistema. El sistema funciona perfectamente, Andrés le dije. Su acceso ha sido revocado. Sus pertenencias están empaquetadas junto a la puerta. ¿Podrías ayudarle a cargarlas? Por supuesto, señora Salas. Y Andrés, a partir de ahora, solo señora Salas, permanentemente. Entendido, señora Salas. Tomo nota en el sistema.
Colgué y me quedé allí, mirando las cajas junto a la puerta. A través del interfono, pude oír la llegada del ascensor, el murmullo profesional de Andrés, y luego la voz de Marcos, aguda y en aumento. Mi móvil sonó de inmediato. Clara, ¿qué coño es esto? Su voz crepitaba por el altavoz, alternando entre la furia y algo que sonaba casi a miedo. Hola, Marcos. Fui a la cocina, necesitaba hacer algo con las manos. Empecé a lavar la taza de café de esta mañana, la prensa francesa que él nunca había aprendido a usar. Las cerraduras, las cajas. ¿Estás teniendo una crisis nerviosa? No dije, secando la taza con un cuidado meticuloso. Estoy teniendo una revelación. Hay una diferencia. Esto es una locura. Estás siendo completamente irracional. Por un mensaje. Puse la taza en el armario, alineándola perfectamente con las otras. No por un mensaje, Marcos. Por un mensaje honesto. Después de años de deshonestidad en todo lo demás. Ni siquiera sé qué significa eso. Significa que finalmente me dijiste la verdad. Encontraste a alguien que te entiende, Valeria, ¿verdad? De tu consultora. Silencio. Luego, a la defensiva. Valeria es una colega. Trabajamos juntos en proyectos. ¿Proyectos? Me reí, pero sonó amargo. ¿Así es como lo llamamos ahora? No ha pasado nada todavía. No ha pasado nada todavía. Pero querías que pasara. Llevas meses queriendo que pase. Cada mención de sus ideas brillantes, sus estrategias innovadoras, cómo ella entiende tu visión. ¿Has estado teniendo una aventura emocional, Marcos, la hayas tocado o no? Eso no es. Estás tergiversando las cosas. Estoy aclarando las cosas. Dijiste que encontraste a alguien que te entiende. Tiempo presente. Encontraste. No podrías encontrar. O quizás encuentres. Ya la encontraste. Yo solo me estoy apartando para que puedas perseguir esa comprensión sin tenerme a mí en medio. Le oí respirar pesadamente por el teléfono. De fondo, Andrés estaba cargando cajas en el ascensor. Cada golpe sordo era otra pieza de nuestro matrimonio siendo retirada. ¿Y dónde se supone que voy a ir? Su voz se había vuelto más pequeña, la ira desinflándose en otra cosa. Con Valeria. A casa de tu hermano. A ese apartahotel que usabas para todas esas emergencias de clientes. No lo sé, Marcos. Pero ya no es mi problema resolverlo. Eres mi mujer. Era tu mujer. Ahora soy la mujer que respeta tu necesidad de ser entendido por otra persona. Colgó. 20 segundos después volvió a llamar. Tenemos que hablar de esto en persona. No, no tenemos. No puedes terminar 10 años por... Tú los terminaste, Marcos. Yo solo me estoy encargando de la logística. Esta vez, cuando colgó, no volvió a llamar inmediatamente. Me quedé en mi cocina silenciosa, la luz de la tarde entrando a raudales por las ventanas que él había querido cubrir con cortinas opacas. La paz se sentía surrealista, como la calma después de un tornado, cuando compruebas si todavía tienes todos tus miembros. A medianoche mi móvil vibró. No era Marcos esta vez. Un número desconocido con un bloque de texto. Hola, Clara. Soy Valeria, de la consultora de Marcos. Quiero que sepas que no ha pasado nada físico entre nosotros. Hemos tenido algunas conversaciones profundas sobre el trabajo y la vida, pero nunca cruzaría esa línea con un hombre casado. Ha habido una conexión emocional, sí, y quizás se desarrollaron algunos sentimientos que no deberían. Pero te juro que no hemos actuado en consecuencia. Marcos te adora. Habla de ti todo el tiempo. Estas noches hasta tarde han sido solo por el proyecto Morrison, en su mayoría. Vale, a veces hablábamos de otras cosas personales, pero eso es normal entre colegas que pasan tiempo juntos. Creo que estás malinterpretando nuestra química profesional. ¿Podemos hablar de mujer a mujer? Nunca quise que pasara nada de esto. Lo leí 3 veces. Cada lectura revelaba más. Nada físico significaba que lo habían pensado. Se desarrollaron sentimientos, confirmaba lo que ya sabía. Habla de ti todo el tiempo. Era tiempo pasado y probablemente eran quejas. Química profesional era solo otro término para una aventura emocional. No respondí. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó a las 7:30. La madre de Marcos, Inés, llamando desde Marbella, donde vivía en una urbanización de lujo que costaba más que la hipoteca de la mayoría de la gente. Clara, cariño, ¿qué tontería es esta que me cuentan? Buenos días, Inés. Marcos me llamó a medianoche. Histérico. Dice que lo has dejado fuera, que has cambiado las cuentas. Así no funcionan los matrimonios. Casi me reí. Inés en su tercer marido, dándome lecciones sobre cómo funcionan los matrimonios. Marcos encontró a alguien que le entiende mejor. Estoy respetando esa decisión. Los hombres dicen estupideces cuando están estresados.
No puedes tomarte cada palabra literalmente. Sí que puedo, y lo estoy haciendo. Te estás rindiendo muy fácilmente, después de todo lo que habéis construido juntos. ¿Qué construimos, Inés? ¿De verdad? ¿Una vida en la que él trabaja 18 horas al día y yo ceno sola? ¿Donde pasa más tiempo con Valeria de su oficina que conmigo? Eso no es un matrimonio. Son solo dos personas con la misma dirección. Su voz se quebró ligeramente. ¿Quién va a cuidar de él? Tiene 37 años. Gana 200.000 euros al año. Creo que se las arreglará. Pero su ansiedad, ya no son mi responsabilidad. Me colgó, lo que parecía ser una tradición familiar a estas alturas. 2 horas después, Lucía llegó con lo que llamó su kit de divorcio de emergencia. 2 botellas de vino, chocolate de calidad, pañuelos y su tablet cargada con listados de pisos. Me encontró subida a una escalera pintando la pared de acento de color coral. Vale, esto no es lo que me esperaba, dijo, dejando sus suministros. ¿Qué esperabas? Llantos, revolcarme en la cama, quizás una sesión terapéutica de romper platos. Ya lloré todo lo que tenía que llorar en pequeñas dosis durante el último año. Cada vez que elegía el trabajo por encima de nosotros, cada vez que mencionaba a Valeria, cada vez que cenaba sola. Ya no me quedan lágrimas. Me observó pintar con trazos firmes, cubriendo el beige que Marcos había insistido en que era relajante. ¿Sabes qué? Dijo finalmente. Nunca me gustó. Casi se me cae la brocha. ¿Qué? Era un condescendiente. ¿Recuerdas en la cena de tu cumpleaños, cuando corrigió la pronunciación del vino? ¿O cuando te explicó tu propio trabajo en la fiesta de Navidad? Era agotador estar cerca de él. Todas lo pensábamos, pero tú parecías, no sé, comprometida a que funcionara. Comprometida a estar ciega, más bien. No, comprometida con tus votos. Hay una diferencia entre rendirse y saber cuándo parar, y tú supiste cuándo parar. Me ayudó a terminar la pared, ambas salpicadas de gotas de coral que parecían confeti de celebración. El color transformó la habitación, la hizo cálida donde había sido fría, viva donde había sido estéril. Va a volver, dijo Lucía, lavándose la pintura de las manos. Los hombres como Marcos siempre lo hacen. Cuando Valeria se dé cuenta de que está realmente disponible, saldrá corriendo. Cuando tenga que hacer su propia colada, cocinar y gestionar sus propias emociones, volverá arrastrándose. Quizás dije, dando un paso atrás para admirar la pared. Pero yo no estaré aquí. No de la forma en que él me necesita. Lucía se fue esa tarde después de ayudarme a mover los muebles, creando un espacio que finalmente sentí como mío. Estaba admirando la pared de coral, ya seca y vibrante, cuando el timbre sonó a las 20:30. A través de la mirilla, vi al hermano de Marcos, Daniel, con cara de preferir estar en cualquier otro lugar. Daniel, dije abriendo la puerta pero sin apartarme. Déjame adivinar. Intervención de emergencia. Se ajustó la bandolera, la misma que llevaba desde la universidad. ¿Puedo pasar? He volado desde Bilbao. Volaste desde Bilbao por Marcos, no por mí. Clara, por favor, solo escúchame. En contra de mi buen juicio, le dejé entrar. Se detuvo en seco al ver la pared de coral, los muebles reorganizados, la ausencia de las cosas de Marcos. Vaya, ya has... Se interrumpió, sentándose con cuidado en mis nuevos cojines como si pudieran explotar. ¿Café? Pregunté, yendo a la cocina. Por favor. Lo preparé en la prensa francesa, usando las tazas amarillas y alegres que Marcos había relegado al fondo del armario. Daniel sacó su portátil y casi me reí. ¿En serio has hecho un PowerPoint? Sus orejas se pusieron rojas. Soy analista, es mi forma de procesar las cosas. Abrió una presentación titulada Implicaciones financieras y emocionales del divorcio. La primera diapositiva mostraba estadísticas sobre las tasas de divorcio. La segunda desglosaba los bienes compartidos. Para la quinta diapositiva, que cubría el coste medio de los procesos de divorcio en la Comunidad de Madrid, me costaba no sonreír. Daniel, esto es muy exhaustivo, pero... Me ha estado llamando a las 2 de la madrugada, soltó, abandonando su presentación. Todas las noches desde el jueves llorando. Marcos no llora. No cuando murió papá, no cuando su primera startup fracasó, pero ahora está sollozando en mi buzón de voz a las 2 de la madrugada sobre la pronunciación correcta de las marcas de cafeteras de cápsulas. Está de luto por la idea de mí, no por la realidad. Hay una diferencia. Dice que la ha cagado. Que Valeria era solo un síntoma, no la enfermedad. Lo sé. Daniel cerró lentamente su portátil. Pareces estar muy bien con esto. Estoy muy bien con esto. Eso es lo que preocupa a todo el mundo, ¿no? Que no me estoy desmoronando según lo previsto. Bebió su café de la taza alegre, con aspecto incómodo. Mamá vuela mañana. Tu madre ya llamó. Me encargué de ello. No, tu madre. Me llamó cuando no pudo localizarte.
Se me encogió el estómago. Por supuesto que lo había hecho. A la mañana siguiente estaba de vuelta en el trabajo intentando concentrarme en la ronda de medicación cuando Mónica me apartó. Tienes una visita en el vestíbulo. Mi madre habría ido directamente al piso. Esto era otra persona. Bajé y encontré a Valeria sentada en una de las sillas de la sala de espera, con sus tacones de diseñador golpeando nerviosamente el linóleo. Parecía más pequeña aquí, fuera de lugar entre las familias preocupadas y la dura iluminación del hospital. Necesito 5 minutos, dijo, levantándose al verme. Estoy trabajando. Por favor, sé que no tengo derecho a pedirlo, pero por favor. La llevé a la cafetería. Me compré un café que no quería solo para tener algo que hacer con las manos. Se sentó frente a mí, su discurso ensayado visible en la forma en que enderezó los hombros. No soy ese tipo de mujer, empezó. ¿Qué tipo es ese? El tipo que rompe matrimonios. No rompiste nada que no estuviera ya roto. Su compostura se resquebrajó ligeramente. No pasó nada físico. Eso dijiste en tu mensaje. Pero sí pasaron cosas emocionales. Conversaciones, conexión. Retorcía sus anillos, alianzas de diseño que probablemente costaban más que mi sueldo mensual. Pensé que era infeliz. Parecía tan perdido. Estaba perdido en su propio ego, en su necesidad de ser admirado. Tú le proporcionaste eso. No era mi intención. Valeria, ¿qué pensabas que pasaría, de verdad? ¿Que tendríais conversaciones emocionales profundas para siempre sin consecuencias? ¿Que yo seguiría existiendo en segundo plano mientras vosotros dos conectabais sobre estrategias de negocios revolucionarias? Se estremeció. Dijo que os estabais distanciando. Lo estábamos porque él se estaba acercando a ti. Le dije que trabajara en su matrimonio, varias veces. Antes o después de las conversaciones nocturnas sobre vuestra visión compartida, se levantó bruscamente. Quería que supieras que me traslado a la oficina de Valencia. ¿Huyendo? Empezando de cero, como tú. Se detuvo en la entrada de la cafetería. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Volverías con él? ¿No? Ni siquiera si cambiara. Estaría cambiando por las razones equivocadas. Para recuperarme, no para ser mejor. Hay una diferencia. Se fue, sus tacones resonando en el pasillo como una cuenta atrás. Terminé mi café no deseado y volví con mis pacientes, gente cuyos corazones sí querían ser salvados. Esa tarde, mi teléfono sonó con un número desconocido. ¿Señora Reyes? Soy la doctora Patricia Serrano. Su marido ha reservado una sesión de terapia de pareja de emergencia para mañana a las 2. Ya no somos pareja, doctora Serrano. Oh, parecía bastante urgente. Mencionó que estaban teniendo un desacuerdo temporal. No es temporal, nos vamos a divorciar. Ya veo. Su compostura profesional flaqueó ligeramente. ¿Puedo ser sincera? Sonaba bastante desregulado cuando llamó. Quizás la terapia individual sería más beneficiosa. Es una sugerencia excelente. Debería decírselo. Lo haré. Señora Salas. Señora Salas. Suena usted notablemente centrada. ¿Está recibiendo apoyo de alguien? Sí, de mí misma. Por primera vez en años. Acababa de llegar a casa cuando el coche de mi madre aparcó fuera. Observé desde la ventana cómo descargaba 2 fuentes con comida y una cara de juicio que podía ver desde 4 pisos de altura. Entró con su llave de repuesto, deteniéndose en seco ante la pared de coral. Clara María Salas, ¿qué has hecho? Redecorar. Dejó las fuentes y comenzó su inspección, señalando los espacios vacíos. ¿Dónde está la cafetera de cápsulas? Se la llevó Marcos. ¿La Smart TV? ¿También Marcos? ¿El sistema de sonido? Saqué el móvil y le enseñé nuestros extractos bancarios de los últimos 3 años. El 87% de nuestras compras conjuntas las pagué yo. Él contribuyó con un 13%, principalmente en cosas que llevaban su nombre o que impresionaban a sus colegas. Estudió los números, su dedo siguiendo las transacciones. Te pagabas tus propios regalos de aniversario, normalmente. Él se olvidaba y luego me lo devolvía. A veces. Se sentó pesadamente en mi sofá reorganizado. Segovia está a 1 hora en coche. Podrías haberme llamado. ¿Para decir qué? ¿Que por fin me he defendido? ¿Que he dejado de fingir que todo está bien? Para decir que necesitabas a tu madre. Pero no la necesitaba. Eso es lo que nadie parece entender. No necesito que me salven, ni intervenciones, ni potajes. Necesito que la gente confíe en que sé lo que estoy haciendo. Miró alrededor del piso, viéndolo quizás por primera vez como mío en lugar de nuestro. El coral es bonito, admitió en voz baja. Resalta la luz. Mamá se quedó a cenar, comiendo ambas su potaje en un silencio cómodo. Dejó la segunda fuente en mi congelador. Me besó en la frente como si tuviera 12 años y condujo de vuelta a Segovia sin intentar arreglar nada más. Esa noche,
Dormí mejor que en meses. Pasaron 3 semanas en un torbellino de turnos de trabajo y pequeñas libertades. Compré cortinas que Marcos habría odiado. Empecé a leer de nuevo. Recordé cómo sonaba mi propia risa. Entonces, Mónica me acorraló durante el cambio de turno con esa mirada que ponía cuando tenía un cotilleo demasiado bueno para guardárselo. Así que vi a tu ex anoche, dijo, fingiendo organizar historiales ya organizados. Ah, en ese bar de vinos pretencioso del barrio de Salamanca. Con una morena que parecía que preferiría estar haciéndose una endodoncia. Tenía que ser Valeria. Él estaba inclinado, intentando hablar con ella, y ella simplemente miraba su móvil. Ni siquiera levantó la vista cuando él pidió. Los ojos de Mónica brillaban con reivindicación. El karma es una cosa maravillosa, ¿no? Esperé a que me invadiera la satisfacción. En cambio, sentí una inesperada oleada de tristeza. No por nosotros, no por lo que habíamos perdido, sino por Marcos. Por el hombre que había tenido tanto miedo de ser ordinario, que había destruido todo lo real en busca de algo que brillaba a distancia. Es triste, simplemente dije. Mónica pareció sorprendida. ¿No te alegras? ¿Por qué iba a alegrarme de ver a alguien a quien una vez quise ser miserable aunque se lo haya ganado? Esa tarde, decidí atacar el armario, la última frontera de la presencia de Marcos. Detrás de abrigos de invierno que nunca usaba, encontré una caja que había olvidado que existía. Sus viejos diarios de cuando nos conocimos, algunas corbatas que nunca se había puesto y en el fondo un cuaderno de cuero que no reconocí. No debería haberlo abierto, pero lo hice. Las entradas eran de hace 5 años, justo después de su primer ascenso. Su caligrafía, normalmente tan precisa, era frenética en algunos puntos. Clara ha salvado la vida de alguien hoy. Literalmente ha reanimado un corazón con sus manos. Yo he vendido software a gente que no lo necesita. ¿Cómo compito con eso? Otra entrada. Ella nunca me hace sentir pequeño, pero me siento pequeño a su lado. Es tan estable, tan segura. ¿Qué pasará cuando se dé cuenta de que se casó con alguien inferior? Y la que me dejó sin aliento. La quiero tanto que me aterroriza. ¿Y si se da cuenta de que soy ordinario? ¿Y si me deja? Quizás si la dejo yo primero, emocionalmente, no dolerá tanto cuando se vaya. Me senté en el suelo del armario, rodeada de ropa para donar y recibos de impuestos, comprendiendo finalmente que Marcos no se había desenamorado de mí. Se había desenamorado de sí mismo. Y en lugar de trabajar en ello, había buscado la validación de alguien que no le conocía lo suficiente como para ver a través de su actuación. Valeria veía al consultor de éxito. Yo veía al hombre que tenía ataques de pánico por las presentaciones a clientes. Valeria veía confianza. Yo veía al niño que todavía buscaba la aprobación de su madre a los 37 años. Ella entendía su fachada. Yo entendía sus cimientos. Y eso le aterrorizaba más que perderme. Mi móvil vibró. Un número desconocido, pero la vista previa del mensaje mostraba el nombre de un bufete de abogados. El mensajero llegó 1 hora después con un sobre manila que pesaba más de lo que debería. Dentro, los papeles del divorcio con la firma de Marcos ya puesta. La nota de su abogado era breve. El señor Reyes desea agilizar los trámites. Acepta todos sus términos. Todos mis términos. Ni siquiera había presentado términos aún. Extendí los papeles sobre la mesa de mi cocina, la misma mesa donde habíamos compartido 10 años de cafés matutinos. Su firma parecía temblorosa, a diferencia de su habitual escritura precisa. Me lo había dado todo. El piso, los ahorros, incluso cosas que no había pedido. Se sentía como leer una nota de suicidio escrita en lenguaje legal. Firmé mi nombre con la misma mano firme que usaba para los certificados de defunción en el trabajo. Otro final documentado, presenciado, archivado. La tinta se secó rápidamente. Azul oscuro sobre papel blanco, oficial e irreversible. 2 días después, me encontré con Héctor en el supermercado. El mejor amigo de Marcos desde la universidad. El que había sido su padrino de boda. El que había jurado que yo sería buena para él. Estaba comprando pizzas congeladas y cerveza, la lista de la compra universal de un hombre que acoge a un amigo con el corazón roto. Clara. Parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar. Hola, Héctor. Nos quedamos allí, entre las verduras congeladas y los helados, sin saber cómo navegar la situación. Se está quedando conmigo, dijo finalmente. En mi sofá. Eso está bien. No debería estar solo. Héctor se rió, pero con amargura. Valeria lo echó. Bueno, no lo echó porque no vivían juntos, pero le dijo que necesitaba espacio para procesar. Curioso cómo funciona eso. No dije nada. ¿Qué había que decir? Llora, ¿sabes? Continuó Héctor, como si necesitara contárselo a alguien. Todas las noches,
mirando vuestras fotos de boda en su móvil. No para de decir que lo destruyó todo por alguien a quien ni siquiera le gustaba tanto. A ella le gustaba la idea de él, y a él le gustaba la idea de ser entendido sin tener que ser realmente vulnerable. Héctor movió su cesta de comida de soltero. Sabe que es demasiado tarde. Sabe que no puede arreglar esto. Pero Clara nunca lo había visto así. Es como si finalmente se hubiera despertado y se hubiera dado cuenta de lo que tenía. A veces la gente necesita perder algo para entender su valor. Eso es frío. No dije, seleccionando el helado bueno, el que Marcos siempre decía que era demasiado caro. Eso es honesto. Y la honestidad es lo que faltaba desde el principio. Héctor me estudió un momento. ¿Te ves bien? Feliz. Estoy en ello. No te molestará. Le he hecho prometer. Pero quería que te dijera, si te veía, que lo siente. De verdad, no un lo siento, esperando algo a cambio, solo un lo siento. Asentí, pagué mi helado y dejé a Héctor allí, con sus pizzas congeladas y el peso del arrepentimiento de su amigo. Esa noche, me senté en mi balcón con el helado bueno y mi móvil. Busqué nuestras fotos de boda, las que había escondido en una carpeta hacía meses. Parecíamos tan jóvenes, tan seguros. La sonrisa de Marcos llegaba a sus ojos de una manera que no había visto en años. Yo lo miraba como si él hubiera colgado la luna. Quizás lo había hecho, una vez, antes de que le diera miedo la altura y decidiera bajar. Borré la carpeta, no por ira, sino por amabilidad. Hacia ambos. Algunas cosas necesitan permanecer enterradas para que otras nuevas puedan crecer. La carpeta de fotos vacía me devolvía la mirada desde la pantalla de mi móvil. Donde habían vivido 10 años de recuerdos, ahora solo había un espacio en blanco. Cerré la aplicación y dejé el teléfono a un lado, terminando mi helado mientras las luces de Madrid parpadeaban abajo, como promesas que finalmente estaba lista para hacerme a mí misma. 6 meses después, estaba en otra azotea, con una copa de champán en la mano. La misma ciudad se extendía bajo mis pies, pero todo lo demás se había transformado. Lucía y Mónica habían insistido en celebrar mi ascenso a jefa de la unidad de cardiología en el lugar exacto donde Marcos me había pedido matrimonio hacía 11 años, la azotea del Círculo de Bellas Artes. La ironía no se nos escapó a ninguna. Por Clara brindó Lucía, que salvó su propio corazón con la misma precisión con la que salva los de los demás. Por no necesitar que nadie nos entienda, añadió Mónica, su voz cargada con el peso de su propio divorcio 3 años antes. Por elegirnos a nosotras mismas, dije, y chocamos las copas mientras el sol se ponía sobre la ciudad. El bar de la azotea había sido renovado desde la pedida de Marcos. Muebles nuevos, nueva iluminación, incluso un nombre nuevo. Pero la vista seguía siendo la misma. La sierra al fondo, la gran vía cortando el centro, los edificios iluminados como joyas. Recordé estar en este mismo lugar con 23 años, diciendo, sí, a un hombre que me prometió un para siempre. Ahora, a los 34, me estaba diciendo, sí, a mí misma. ¿Sabes qué es lo mejor?, dijo Mónica después de su segunda copa. Pareces 10 años más joven. No exagero. Es como si te hubieras quitado una década entera de agotamiento con esos papeles de divorcio. No se equivocaba. Mi cara había cambiado. El ceño permanentemente fruncido entre mis cejas se había suavizado. La línea tensa de mi boca se había relajado. Había empezado a usar pintalabios de nuevo, el coral brillante que combinaba con mi pared de acento. Andrés me dijo lo mismo, dije, pensando en el portero que me había ayudado con la mudanza la semana anterior. Había encontrado un apartamento de un dormitorio a 6 calles del hospital, más pequeño que el lugar que había compartido con Marcos, pero inundado de luz. Había pintado una pared de verde salvia, otra de rosa empolvado. Las plantas abarrotaban cada alféizar, potos, sansevierias y una monstera enorme que ya se estaba quedando sin espacio. Los muebles eran todos míos, elegidos por comodidad en lugar de por impresionar. Andrés había ayudado a llevar cajas, su discreción profesional finalmente resquebrajándose al ver lo diferente que me veía. Señora Salas, perdóneme que se lo diga, pero está usted radiante, había dicho, dejando una caja de libros. Luego más bajo. El señor Reyes todavía pasa por aquí a veces. Aparca al otro lado de la calle y mira hacia el antiguo piso. No creo que sepa que se ha mudado. Que mire, había dicho yo, colocando la vajilla de mi abuela en los nuevos armarios. Está buscando a alguien que ya no existe. 2 semanas después de vivir en mi nuevo espacio, en lo que habría sido nuestro 11º aniversario, mi móvil vibró con un mensaje de Marcos. Vi la vista previa. Ahora lo entiendo. Lo que estaba buscando era... Hice una captura de pantalla sin leer el resto y la envié al chat grupal con Lucía y Mónica. Lucía respondió de inmediato con emojis de risa. Mónica escribió:
El empleado del mes del karma, ahí lo tienes. Archivé el mensaje sin leerlo. Algunas palabras llegan demasiado tarde para importar, como la RCP a un paciente que lleva demasiado tiempo muerto. Puedes seguir los movimientos, pero no puedes traer de vuelta lo que ya se ha ido. Esa noche, trabajé un turno en la unidad de cardiología que ahora dirigía. Las mismas luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza. La misma máquina de vending montaba guardia en la sala de descanso. Pero todo se sentía diferente cuando estabas construyendo en lugar de escapando. Estaba actualizando historiales cuando la vi. La enfermera nueva, Laura, sentada sola en la sala de descanso a medianoche, mirando su móvil con esa mirada familiar de alguien que finge que todo está bien. Noche larga, le pregunté, cogiendo un café. Se sobresaltó, apagando rápidamente la pantalla de su móvil. Oh, doctora Salas. Sí, el señor Pérez de la 302 está siendo difícil. No es eso lo que te tiene con esa cara. Se rió, pero fue un sonido hueco. Mi marido está trabajando hasta tarde otra vez. La tercera vez esta semana. Es informático. Dice que es normal, pero tu instinto te dice lo contrario. Sus ojos se llenaron de lágrimas, que parpadeó rápidamente para apartar. Estoy siendo paranoica. Me senté frente a ella recordando mis propias vigilias de medianoche en esta misma sala. ¿Puedo contarte algo? La noche que terminó mi matrimonio, estaba de pie justo aquí. Mi exmarido me envió un mensaje diciendo que había encontrado a alguien que le entendía mejor. ¿Sabes lo que hice? ¿Qué? Le dije que se quedara con ella. La mejor decisión que he tomado en mi vida. Los ojos de Laura se abrieron de par en par. ¿Simplemente lo terminaste? ¿Así de fácil? Terminarlo fue fácil. Los 10 años de fingir que lo precedieron, esa fue la parte difícil. El trabajar hasta tarde, la distancia creciente, la sensación de que te estás volviendo loca por notar lo que todos los demás fingen no ver. Eso es lo que te mata de verdad. Pero ¿y si me equivoco? ¿Y si de verdad solo está trabajando? Me recliné, estudiando su cara cansada. Entonces tener una conversación honesta no hará daño. Pero por mi experiencia, cuando tu instinto grita tan alto, normalmente tiene razón. La pregunta es, ¿quieres pasarte años reuniendo pruebas? ¿O quieres confiar en ti misma ahora? Se quedó pensando en eso por un momento. ¿Tuviste miedo cuando lo terminaste? Aterrada. ¿Pero sabes qué me asustaba más? La idea de pasar otros 10 años esperando a que alguien me viera mientras yo desaparecía. Entenderte a ti misma, Laura, es más importante que ser entendida por otra persona. Y a veces, cuando alguien te dice que no le llames, literal o figuradamente, la mejor respuesta es simplemente: de acuerdo, no lo haré. Laura asintió lentamente, algo cambiando en su expresión. Mi madre siempre decía, no todos los finales son fracasos. Tu madre tiene razón. Algunos finales son victorias disfrazadas de pérdidas. A veces, la mayor venganza es simplemente elegir prosperar. Me levanté, mi café frío, pero mi propósito cálido. Decidas lo que decidas, recuerda. Tienes permiso para elegirte a ti misma. No es egoísta. Es necesario. Caminando de vuelta a la planta, pasé por los monitores cardíacos. Cada uno seguía el ritmo de un corazón. Algunos estables, otros luchando, todos peleando por seguir adelante, como nosotras. La única diferencia era que los corazones humanos podían elegir su propio ritmo una vez que dejaban de permitir que otros marcaran el compás. Pensé en Marcos, probablemente despierto en algún lugar, entendiendo finalmente lo que había perdido. En Valeria, descubriendo que entender la ambición de alguien no es lo mismo que conocer su alma. En Andrés, observando a un hombre regresar para mirar ventanas vacías. En mi madre, viendo finalmente florecer a su hija. Pero sobre todo, pensé en mí misma. La mujer que no se derrumbó cuando su matrimonio terminó con 15 palabras. Que firmó los papeles del divorcio con la misma mano firme que salvaba vidas. Que pintó sus paredes de colores imposibles y compró el helado bueno y aprendió que estar sola no era solitario cuando realmente te gustaba tu propia compañía. Miré mi reflejo en la ventana oscura de la sala de medicación. El pintalabios coral todavía perfecto después de un turno de 8 horas. Los ojos claros y enfocados. El fantasma de una sonrisa que se había vuelto permanente en los últimos meses. Así era prosperar. No grandes gestos ni venganzas dramáticas. Solo una mujer que finalmente había dejado de esperar a que alguien más la entendiera y había decidido entenderse a sí misma. Y esa comprensión valía más que 53 llamadas perdidas, más que disculpas de medianoche, más que 10 años tratando de ser el todo de alguien mientras poco a poco te conviertes en nada. La mayor venganza, había aprendido, no era hacer que se arrepintieran, era completarte a ti misma. Si esta historia sobre defenderse a una misma te ha hecho aplaudir a Clara, dale al botón de me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando tecleó
pues quédate con ella. No vuelvas con la firmeza de una cirujana. ¿Cuál fue tu momento más satisfactorio? Déjalo en los comentarios de abajo. No te pierdas más historias de empoderamiento como esta. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna publicación.